que como grupo de la oposición pues lo que tenemos que intentar es estar con los pueblos y además de que nos trasladen las propuestas que nos hacen diariamente, pues ya llevamos casi 3 años de legislatura y ya tenemos un montón de cuestiones del grupo municipal que podemos trasladarle a los pueblos. Nosotros en estos 3 años hemos hecho más de 70 mociones en el pleno y prácticamente yo creo que somos el único grupo que estamos realizando propuestas. Luego vamos a dividirlo un poco el trabajo. Rafa va a hablar de 2 ordenanzas, donde nosotros hemos hecho alegaciones como son la de solares y la de viviendas, que creemos que son las más importantes. Estamos hablando de viviendas aisladas, las construcciones de edificaciones aisladas que hay en todos los pueblos, y hemos hecho unas alegaciones para que el coste sea menor para la regularización. Estamos esperando un informe de la Junta de Andalucía, que es un informe preceptivo. Ahora vamos a hablar un poco de cómo gobernamos en Nosevillo, las movilizaciones y las competencias que con la nueva reforma de la administración local pues la han quitado al ayuntamiento y a las entidades locales, y yo luego hablaré un poco del tema de obras y cuestiones municipales del ayuntamiento. Así que os dejo con Rafa Barea, que es concejal del ayuntamiento. Bueno, buenas tardes y como ha dicho Remey, gracias por venir. La parte que a mí me toca quizás es la más pesada, la más aburrida, pero es muy importante que conozcamos las ordenanzas que se están elaborando en el ayuntamiento y cómo nos afectan a todos. Los solares la vamos a ver muy rápido. En el ayuntamiento de Almera no existía una regularización de cómo tienen que estar cerrados, vallados, limpios los solares, a quién compete esa limpieza y lo que pasa cuando no se tienen en condiciones. Entonces se ha visto que después de cómo está la mayoría de los solares que hay dentro de los núcleos de la colonia, pues esto había que establecerlo. Entonces la ordenanza de solares lo que marca, primero es, dependiendo de dónde esté, cómo sea y a qué uso se le vaya a dar, o se le pueda dar, dependiendo de la parte del pueblo en la que esté, cómo tiene que estar cerrado y cómo se debe de limpiar y a quién corresponde esa limpieza. Y establece, por una parte, sanciones porque el ayuntamiento tenga que actuar de oficio limpiando el solar, porque el propietario no lo tenga limpio, y por otra parte, multas coercitivas por no cumplir con la normativa. Es decir, a ti te dicen que limpia el solar, no lo limpias y te están multando, y cada vez las multas son mayores. Y si el ayuntamiento viene y te lo limpia, pues además te sanciona. ¿Vale? Ante esto, nosotros, de Izquierda Unida, lo que hemos pensado siempre es que es importante, muy importante que los pueblos estén limpios, porque por ejemplo en Peñalosa hay un solar justo al lado del colegio, y allí se acumulan ratas, bichos y demás, y los niños pasan por ahí todos los días. Pero que también no es justo asfixiar a los vecinos con el importe de las multas que en principio venían en la ordenanza. Como ha dicho el mediante, pues nosotros estas multas lo que hicimos fue hacer una alegación para bajar la cuantía, tanto de la parte fija, que eran 300 euros, la bajamos a 150, como de la parte variable, que era el 20% del coste total de la limpieza y de la obra que hubiese que hacer, y lo bajamos al 10%. Esta ordenanza, en principio, lo que te dice cuando te la lees es: tienes un solar en tal parte del pueblo, lo tienes que cerrar de esta manera, ¿vale? O con ladrillas a una cierta altura, o bien con una valla, o bien te lo explica. En este tema, si tenéis alguna duda, nosotros estamos en el despacho por la mañana, cuando podemos, cuando el trabajo nos deja, por la mañana estamos en el despacho y os podemos explicar más detenidamente, sabiendo dónde está el solar, cómo hay que hacerlo, cómo hay que averiguarlo. Se aprobó en septiembre del año pasado, pero se estableció en un pleno posterior una moratoria de un año. Una moratoria de un año para que los vecinos tuviesen conocimiento de que se iba a empezar a aplicar esta ordenanza, pero un año después, es decir, en septiembre de 2014 empieza a aplicarse. Por eso el que tenga un solar a mitad de un pueblo y demás, que lo vaya averiguando, que lo vaya arreglando, que se vaya informando de cómo lo tiene que hacer, porque en este sentido, como con la multa de tráfico, como con la multa de aparcamiento y demás, el ayuntamiento está siendo implacable, porque no hay dinero y hay que recoger. Entonces con eso tenemos que tener cuidado. Y luego la otra ordenanza, que en realidad son dos, es la de la vivienda aislada. Esta es más importante. Voy a intentar explicarla en un tiempo breve para no aburrir a nadie
La ordenanza esta es simplemente la aplicación del decreto 2 de 2012 de la Junta de Andalucía para regularizar las viviendas que había en Andalucía en situación ilegal, irregular, llamémoslo como queramos. Sabemos que aquí en Almera hay muchas viviendas construidas en parcelas, muchas viviendas construidas donde no se debe y demás, pero esta ordenanza sale, o este decreto de la Junta sale porque, por ejemplo, en la costa, en la zona de Málaga, hay más de 400.000 viviendas de forma irregular y entonces ahí tenían que meter mano. Este decreto lo que hace es generar un concepto urbanístico nuevo. Hasta ahora existía el suelo urbano, que es el pueblo, el suelo urbanizable, que es los alrededores del pueblo donde tras un plan de actuación se puede construir, y el suelo no urbanizable, que es donde no se puede construir. Pues aquí nace el concepto de asimilado afuera de ordenación. Es decir, tú tienes una vivienda construida en suelo rústico y a través de esta ordenanza y de la aplicación de este decreto, esa vivienda se puede regularizar, que no legalizar. Es que es diferente. Regularizarla se puede comprar, se puede vender, se puede escriturar, se puede enajenar, se le puede poner como aval, se puede hipotecar, todo lo que quieras. Pero la parcela donde está construida esa vivienda, al tú regularizar la vivienda no quiere decir que ahí puedas seguir construyendo y construyas por lo que te dé la gana, no, se regulariza solo la vivienda y eso es lo que queda como legal, por decirlo de esa forma. Con esta ordenanza otra parte buena que tiene es que las viviendas en los asentamientos urbanísticos que haya en la colonia de Almera, hay varias zonas, por aquí cerca de la Ventilla muchas, la parte que hay del camino, la parte de la Colorada y demás, pues también establece que tanto el ayuntamiento como los propietarios son los responsables de dotar de servicios a esos asentamientos. Entonces, también se echará una mano para que a esa vivienda, una vez que esté regularizada, llegue agua, llegue luz y lleguen todos los servicios que tengan que llegar. Pues, junto con esa ordenanza, que lo que hace es delimitar qué viviendas son regularizables, cuáles no, y además viene otra que es la fiscal. La ordenanza fiscal, la de cobro. El ayuntamiento establece, a raíz del decreto de la Junta, unas pautas y unas tasas y unos precios de lo que se debe cobrar por regularizar una vivienda. ¿Vale? En el cobro hay dos procedimientos. Por un lado el voluntario y por otro lado el procedimiento de oficio. El procedimiento voluntario es cuando una persona que tiene una vivienda en situación irregular llega al ayuntamiento y dice: oye, mira, yo tengo esta vivienda que la quiero regularizar. Entonces se te aplican unas tasas. El procedimiento de oficio es que el ayuntamiento, después de la inspección que tiene que hacer de todas las zonas donde hay viviendas en el suelo no urbano, te manden una carta o te metan mano a ellos de oficio. Entonces las tasas son otras. Las tasas son otras y bastante más caras. En este tema hay que tener claro una cosa. Igual que una vivienda ilegal en suelo urbano, es decir, en mitad de la Ventilla, o en mitad de Fuentemalmera, o en mitad de la Peñalosa, tiene un plazo de 4 años para que prescriba la ilegalidad de esa vivienda y a partir de ahí no se pueda derrumbar, en suelo no urbano son 6. Entonces, lo digo porque todo el que tenga una vivienda en el campo, construida para alguien y demás, que tenga en cuenta, no voy a decir nada, que efectivamente, todo el que tenga una vivienda que no lleve 6 años construida, que no vaya a ir al ayuntamiento ahora a decir tengo esta vivienda, porque es que en el momento que tú vayas a decir tengo esta vivienda, el ayuntamiento manda la documentación a la Junta de Andalucía, se inicia el procedimiento de oficio y como no tenga 6 años, por suerte. Y con eso la Junta de Andalucía es implacable también. ¿Cómo te notifica que tienes 6 años? La notificación de que tiene 6 años se hace, o se puede hacer por dos maneras. Primero, con los planos de catastro, de la sede electrónica de catastro. de la sede electrónica de catastro. Segundo, porque un técnico, un perito, un ingeniero, un arquitecto certifique que por el estado de la vivienda, por los materiales, se puede entender que tiene 6 años o más. Con esto podemos jugar de la siguiente forma. La ordenanza, primero, todavía no está aprobada. Todavía no está aprobada. Porque se aprobó definitivamente, pero como nos han solicitado
una documentación de la Junta de Andalucía, han retrotraído el proceso y hasta que no se tenga esa documentación, hasta que no venga ese informe de la Junta, no se puede volver a aprobar la ordenanza. Una vez que se apruebe, los servicios técnicos del Ayuntamiento tienen 2 años para elaborar un censo, o sea, un listado de todas las viviendas que hay en situación irregular en la colonia Ciudadana. Y a partir de que pasen esos 2 años, se dan 6 meses para que la persona que tenga una vivienda en situación irregular vaya de forma voluntaria. Es decir, que si alguien tiene una vivienda que ahora mismo lleva construida 4 años, que no se asuste que con el tema de los 2 años que quedan para que el arquitecto del ayuntamiento haga el informe, o lo que tarde, se da este plazo de 2 años y luego después 6 meses más. Así que vamos a andar con pie de plomo, vamos a ir marcando los tiempos, vamos a ir viendo cuándo es el momento adecuado para llegar al ayuntamiento y decir tengo esta vivienda. El momento adecuado llega porque no llegamos a los 6 años, pues cuando el ayuntamiento actúe de oficio se verá lo que se puede hacer. Nosotros en esta ordenanza también hicimos alegaciones, y ya con esto termino. La primera alegación que hicimos fue la consideración que viene en la ordenanza del Villar. Se consideran como Habitar una vecindad. como asentamiento urbanístico. Lo de dentro de la plaza. Y nosotros entendemos que el Villar habita por el discriminado, pero bueno, eso es un tema con el Villar. Las alegaciones que nosotros hicimos para todo el mundo es que nosotros pensamos, evidentemente, que el que haya construido algo de forma no legal tiene que pagar para regularizarlo, lo entendemos. Pero que como la situación está ahora mismo, entendemos que las familias, que la casa que está en situación irregular, su primera vivienda, deberían de tener una bonificación, una rebaja. Nosotros establecimos una rebaja del 40% de las tasas iniciales. Y para segunda vivienda, un 20%. Siempre previo a un estudio de servicios sociales. Es decir, no porque yo, por ejemplo, o el Meli, estáis viviendo en Fuente Palmera y ahora tenga un chalet en el campo al lado de Villalón, diga, pues yo cojo, me desempadrono en mi casa, me voy allí a que haya mi primera vivienda, 40% de rebaja. No, previo informe de servicios sociales donde se vea que la familia es verdad que no tiene medios, porque las tasas que se ponen, la verdad que son de una cuantía considerable. Son una cuantía considerable y dependiendo del valor que tenga la construcción de la vivienda. Así que con este tema estamos así, a esperar que pasen 6 años e intentar que todas las viviendas construidas pues, se puedan regularizar. Nosotros lo que queremos es que a nadie le tenga que tirar una casa, evidentemente, porque cuesta mucho trabajo construirla. De forma regular o irregular cuesta mucho trabajo, mucho dinero y mucho esfuerzo. Entonces nosotros lo que queremos es eso. Se podrá hacer con todos, ¿no? Nosotros vamos a intentar que se puedan regularizar todas. Eso, y esto por mi parte. ¿Aquí he terminado? Sí. Apuntar una cosa solamente que dice Rafa, que puede ser que el informe de la Junta y la ordenanza de vivienda aislada se apruebe, por ejemplo, en octubre del 2. En octubre, vamos a poner que llegue el informe y se apruebe definitivamente junio y julio de este año. Las construcciones que se hayan hecho del 2008 para atrás sí pueden entrar dentro de la regularización. Es decir, estamos hablando no únicamente de viviendas, sino construcciones que se hayan hecho, naves, en fin, todo lo que se haya hecho de forma aislada en la colonia. Las que han entrado del 2008 hacia atrás, si han pasado estos 6 años, ya prescritos, y ya pueden entrar dentro de esa regularización. Lo que nosotros decimos es que cuando se apruebe la ordenanza, que será este año, que las viviendas, las construcciones que sean menor de 6 años, no vayan al ayuntamiento porque le establecen todavía en el marco de esos 6 años el procedimiento de disciplina urbanística de la Junta de Andalucía. Es decir, que no entra dentro de la ordenanza, que se van a una construcción todavía ilegal. Y esta ordenanza se hizo pues, para regularizar las miles y miles y cientos de miles de viviendas que había en la Costa de Andalucía. Es la solución que buscaron. Claro, y lo que hay que intentar es que aquí en la colonia, las viviendas que hay, las edificaciones, la mayoría se regularicen, la mayoría. Pero dejando claro que hasta que no han pasado 6 años, no se puede. Y lo que ha preguntado Juan, ¿cómo lo verifica? Pues mira Juan, nosotros planos que hay hasta desde el año 50 y tanto. Tú
tú puedes llegar y que te certifique un arquitecto que tu vivienda es del 2004, pero luego se mete en el Google y dice, pues mira, pues usted empezó a poner el primer ladrillo en el 2009. Y ahí tienen más problemas, que no únicamente el que tengamos cosas. ¿Alguna duda sobre este tema de la ordenanza? Bueno, literal, a veces de que está